Bienvenidos a todos, espero que esto sea una instancia de aprendizaje y donde podamos dominar mejor esta técnica que nos puede servir mucho para ayudar a otros en momentos de ansiedad, de estrés o de dificultad. Ya, vamos a compartir la presentación. ¿Me puede por favor alguien confirmar que se ve la presentación? Sí se ve. Hola, buenas, sí se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, tal como les mencionaba, mi nombre es Belén Herrera, yo soy psicóloga del Centro CADE, que está ubicado en la universidad a un costado de la Biblioteca Central, en la Casa Solar, pero para los efectos virtuales estamos en nuestros distintos canales y redes sociales. El taller de hoy se titula Primeros auxilios psicológicos para enfrentar situaciones estresantes. Los objetivos de este taller son comprender qué son los primeros auxilios psicológicos, cuáles son sus usos o aplicabilidades, reconocer los requisitos de aplicación, las fases que tiene, porque esto al ser una estrategia cuenta con fases determinadas, los beneficios que podemos generar en las personas en quienes aplicamos los primeros auxilios psicológicos, y también conocer qué es el estrés, algunas sintomatologías asociadas al estrés y manifestaciones físicas, psicológicas, emocionales asociadas al estrés. Y además identificar trastornos relacionados con el estrés, pero que podemos disminuir o frenar un poco utilizando la estrategia de los primeros auxilios psicológicos. Los contenidos que veremos son qué son los primeros auxilios psicológicos, qué es un evento o incidente crítico, cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, las características y requisitos para su aplicación, definir la sintomatología, las fases y la consecuencia del estrés, y las fases o etapas para poder aplicar la técnica de primeros auxilios psicológicos. Denme un segundito para verificar algo del Teams, por favor, para que podamos comenzar. Sí, está grabando. Perfecto. Bueno, vamos a abreviar primeros auxilios psicológicos con el nombre de PAP, para efectos de lo que resta del taller. Esta es una técnica de intervención que facilita la comprensión a aquellas personas afectadas con un incidente crítico que están viviendo las consecuencias de este incidente crítico. Se utiliza en personas que acaban de sufrir el impacto de un incidente, que generalmente pueden estar en un posible estado de shock, que se sienten vulnerables, con una dificultad para manejarse o entender qué es lo que les ocurre, o incluso calmarse, poder autocontrolarse para establecer como patrones de acción ante un evento o incidente crítico. Uno de los objetivos que tienen los primeros auxilios psicológicos es proteger a aquella persona que está afectada por un incidente crítico. ¿Por qué es importante proteger a estas personas? Porque no solamente están sufriendo un daño físico o psicológico, emocional, en el momento mismo en que se enfrentan a un incidente crítico, sino que si gestionamos de manera inadecuada sus emociones en una situación compleja, podemos generar ciertas consecuencias que agraven el estado en el que actualmente están. Ahora, hay que entender que los primeros auxilios psicológicos son un protocolo de intervención que se utiliza para frenar o para ayudar en la comprensión de procesos traumáticos, de catástrofes, de emergencias, y que los daños o los incidentes críticos pueden generar ciertas consecuencias asociadas al dolor que padece la persona que se enfrenta a un incidente crítico. A veces este dolor puede ser simbólico, puede ser emocional, como otras veces puede ser un dolor físico, más tangible. Esta técnica de intervención suele aplicarse con personas que están en un estado de shock, que se sienten vulnerables, que están tratando de entender qué es lo que les ha ocurrido. Y su objetivo principal siempre va a ser proteger a las personas de sufrir más daño del que ya han sufrido. Es importante conocer también que la Organización Mundial de la Salud reconoce los primeros auxilios psicológicos desde el año 2012 y también reconoce los efectos positivos que tienen en las personas en las cuales se aplica la técnica. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de eventos o incidentes críticos, es importante entender que no hay una generalidad que defina lo que es un evento crítico para la población en conjunta, porque depende mucho de nuestra formación y de nuestras emociones, pero el grandes rasgos son sucesos que causan perplejidad, sorpresa, malestar, que inquietan,
porque tienen una aparente falta de coherencia o porque los resultados que arrojan son inesperados y repercuten, afectan nuestra rutina diaria. Se extraen de nuestra propia experiencia, sorprenden según su buen o mal curso e inducen en un estado anímico nuevo e inesperado que muchas veces a la persona afectada le cuesta identificar y controlar. No necesariamente son situaciones críticas por su gravedad en sí misma o por el riesgo vital en el que uno acontece, pero basta con que resulten sorprendentes, inesperadas, inquietantes o modifiquen nuestra rutina de todos los días. Es algo que nos impresiona. Por ejemplo, si tuviéramos que ver un video asociado a un incidente crítico, les voy a compartir el link también por si acaso alguno tiene dificultad para ver el video que yo estoy compartiendo. Esto ocurrió el año, esto ocurrió el año pasado. Esto ocurrió el año pasado con el terremoto que tuvimos. ¿Me pueden decir si se escucha? No, no se escucha nada. Saben que tengo un problema con el audio, disculpen todos los asistentes, he tenido hartas dificultades con el audio, pero si por favor pueden abrir el link en sus respectivos computadores, van a ver que la verdad no es tan vital escuchar el video en sí mismo, pero porque es un reportaje de noticiario, pero es un evento que ocurrió el año pasado en la ciudad de Los Ángeles y Concepción, que me imagino que muchos de ustedes vieron en videos en las redes sociales el tornado que afectó a la ciudad de Los Ángeles, que luego terminó siendo compartido con la ciudad de Concepción al día siguiente. Si ustedes se fijan, hay varios videos que reflejan cómo se generó el tornado, la envergadura que tuvo, cómo elevó cosas en el aire, a cuántas personas afectó. Pero lo interesante de esta situación es que este se podría considerar un incidente crítico en el sentido de que afectó la rutina diaria de muchas personas y aparte generó daños físicos y malestares psicológicos. Hubo personas que quedaron con temor de salir de su casa, quedaron con consecuencias psicológicas. Por ejemplo, se elevó mucho el nivel de consultas en la ciudad de Los Ángeles, especialmente en los consultorios, para atenciones psicológicas, porque cuando había mucho viento en la noche o llovía muy fuerte, las personas tenían miedo de quedarse dormidos, especialmente los niños. Esto afectó mucho a los niños, a los menores de edad, por el temor a que viniera otro tornado y asolara la ciudad. Esto podría entrar dentro de la definición de lo que nosotros consideramos un incidente o un evento crítico. Afectó la rutina de las personas, fue algo inesperado, algo nuevo, algo que no conocíamos, y además de eso generó consecuencias tanto físicas como psicológicas en aquellas personas que tuvieron que vivir esta situación. Bueno, yo solo les quería mostrar una parte del video donde se viera un poco el tornado para que comprendiéramos la envergadura que tuvo, pero me gustaría continuar con la presentación. Sin embargo, les dejé el link en el chat para que lo tuvieran en consideración aquellas personas que quieran ver el video completo. Ahora, dentro de la presentación yo también había incorporado otro video que fue cuando recién en la ciudad de Wuhan, en China, se decretó el estado de cuarentena total para la ciudad debido a los altos niveles de contagio. Esta enfermedad, entendiendo que el coronavirus fue algo nuevo, que se propagó con mucha rapidez y afectó a toda una población que partió en una ciudad en específico, pero actualmente se ha contagiado y ya es algo que afecta al planeta. Estamos en una situación de pandemia global, planetaria, también podría ser considerado un evento o un incidente crítico. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de lo que nosotros podríamos entender como eventos o incidentes críticos. El estallido social el año pasado, que repercutió en la rutina normal de las ciudades donde hubo mayores movilizaciones, que también generó, si bien generó adherencia de una población significativa e importante, también generó temor en otro grupo de la población, en el sentido de no saber si podían desplazarse con normalidad de un lugar a otro, de no saber
si es que iban a haber enfrentamientos, si es que se iba a decretar cuarentena. Recordemos que hubo ciudades donde se decretó cuarentena, como fue la ciudad de Concepción, Santiago en algunas comunas. El tornado mismo, que como ya habíamos mencionado, afectó a la ciudad de Los Ángeles y Concepción. Aquí tenemos unas imágenes con algunas consecuencias que tuvo, particularmente en la ciudad de Los Ángeles. Los aluviones que tuvimos en el norte, aquellas personas que se enfrentan a un asalto violento, se enfrentan a un evento donde le invaden su espacio, su seguridad personal, accidentes automovilísticos, atropello. La misma explosión que tuvimos en Beirut, que para aquellas personas que nunca habíamos visto una explosión en tiempo real, si ustedes ven las grabaciones que hay en internet, es sumamente impresionante de ver la envergadura que tuvo, el impacto, la destrucción, y también los procesos de duelo, de fallecimiento precipitado, donde nosotros no podemos despedirnos de aquella persona que queremos, donde es un fallecimiento muy disruptivo, que afecta nuestra rutina. Estos son algunos ejemplos de eventos o incidentes críticos a los que nos hemos enfrentado en algún momento o podremos llegar a enfrentarnos en el futuro. Sin embargo, ustedes podrían mencionarme, por favor, yo los escucho, me interesa mucho que esto sea un proceso de interacción. Si es que se les ocurre algún evento o incidente crítico, aparte de estos que yo ya les estoy mencionando, o que hayan tenido que enfrentar, o que sepan de alguien que tuvo que vivir una situación compleja, que lo paralizó en su momento, le afectó mucho en su rutina. Por favor, si alguien me puede mencionar, voy a volver a la plataforma, si es que alguien en el chat quiere mencionar algún evento crítico que se le ocurra para continuar con la presentación. Me interesa mucho escucharlos, por favor. ¿Una violación? Claramente una violación es un incidente muy doloroso. Una separación también. Tienes mucha razón, Margarita, especialmente cuando es una separación abrupta o no es consensuada, no hay un acuerdo. Los incendios del año 2017 que afectaron a un porcentaje importante de la población, en donde en cosa de minutos muchas personas vieron cómo se destruían sus casas, sus lugares de trabajo, sus terrenos. Ver hechos violentos también, Ángela, tienes toda la razón. Presenciar un evento donde agreden a alguien, donde hay golpes, donde hay violencia. La violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, tienes toda la razón, Catherine. Esos son incidentes críticos, marcan profundamente a una persona. Una discusión con alguien cercano, sí, una discusión siempre y cuando sea como mal manejada, no haya no haya sido, sea un poco violenta, un poco agresiva, o al menos a las personas afectadas les genere un temor, perturbe sus rutinas diarias. Los incendios, Daniela, tienes toda la razón, afectó a gran porcentaje de la población. Los acosos también pueden ser incidentes críticos porque es algo que no tenemos normalizado, que no estamos de acuerdo con que continúen. Y que te afectan si tú vas caminando en la calle de un lugar a otro, la sensación de temor, de pérdida de seguridad. El terremoto y el tsunami del 2010, estamos claros que fue un incidente crítico nacional, afectó a muchas ciudades. El bullying siempre y cuando esté en sus etapas iniciales, porque si es algo que lamentablemente se mantenga en el tiempo, sea constante, puede llegar a normalizarse en algunos casos. Y en esos entonces puede dejar de ser un incidente crítico sin desmerecer que sigue siendo un evento violento. Cassandra, toda la razón, las muertes inesperadas de seres queridos donde no podemos despedirnos, donde todo es muy chocante, es muy rápido. Muchas gracias por su ejemplo. Me doy cuenta que todos comprendieron perfectamente a qué me refiero con incidentes o eventos críticos. Es importante entender que los familiares con coronavirus, claramente por el temor que nos genera, la angustia, enterarse del diagnóstico de un hijo con discapacidad. Nicole, no podría estar más de acuerdo contigo. El choque emocional que nos puede generar el diagnóstico de alguien que amamos, alguien que queremos proteger, nos afecta emocionalmente, genera repercusiones en nuestra rutina. Todos los eventos que ustedes han mencionado son
eventos críticos. Nosotros tenemos que entender que los seres humanos somos distintos. Los eventos a los que nos enfrentamos en nuestra vida nos afectan de distinto modo. Algunas personas lidian mejor con un proceso de duelo que otras, algunas personas pueden sobrevivir de mejor manera a los procesos de incertidumbre o reconocen sus propias herramientas personales. Sin embargo, cuando tenemos un evento crítico, un incidente crítico que nos afecta porque nos genera temor, nos genera angustia, es algo nuevo, la estrategia de los primeros auxilios psicológicos nos puede ayudar a no solamente ayudarnos a nosotros mismos a entender cómo podemos colaborar en esta situación para ayudar a otros y también para reconocer nuestros propios recursos personales y enfrentar las situaciones, sino que también ayuda a otras personas a salir de estas situaciones sin daños más profundos aparte de los que ya han tenido. Los diagnósticos propios como el cáncer, cualquier enfermedad que sabemos que amenaza nuestro bienestar y el bienestar de las personas que queremos, es un incidente crítico. Bueno, voy a continuar con la presentación. Muchas gracias por sus ejemplos, se los agradezco mucho. Claramente todos entendimos, esto es una exageración de algunas situaciones a las que nos hemos enfrentado, pero mencionaron ejemplos que me parecieron muy adecuados. Alguna persona que se enfrenta a una situación de violación, de vulneración de derechos, de violencia, padecimientos de enfermedades, el coronavirus en sí mismo que nos genera mucho temor, pero también otras enfermedades, cáncer, que es una palabra que en general a muchas personas nos genera temor, la violencia en sí misma. Bueno, si tenemos claridad y podemos identificar que hay incidentes críticos que afectan nuestra rutina y afectan la forma en que nosotros nos sentimos, es importante reconocer no solamente los recursos que tenemos para enfrentar esto, sino que también cómo podemos ayudar a otros a enfrentar de mejor manera aquellos eventos que salen de su control, pero que sí podemos controlar lo que nos generan y lo que sentimos. Y aquí es donde la estrategia de los primeros auxilios psicológicos funciona. Debemos recordar que este es un protocolo de intervención que tiene la finalidad de disminuir ciertos procesos traumáticos, catástrofes, emergencias, padecimientos. Es una técnica de intervención. Bueno, dentro de sus objetivos, que es importante conocerlos. ¿Por qué es tan importante utilizar la estrategia de primeros auxilios psicológicos? Porque es importante que todos sepamos a grandes rasgos cómo hacerlo. Primero, dentro de sus objetivos encontramos que pretende reducir el estrés que se produce tras el impacto de un incidente crítico. La persona que ha sido víctima de este incidente puede reducir el estrés psicológico, físico y emocional que le genera el incidente crítico. Además, busca conectar a aquella persona afectada con sus respectivas redes de apoyo. Cuando nosotros nos sentimos sostenidos, contenidos por nuestras redes de apoyo, nuestras figuras de afecto significativo, mamá, papá, hermanos, abuelos, amigos, personas cercanas que identificamos como apoyos incondicionales, al estar conectados con ellos podemos disminuir de manera impresionante los efectos psicológicos que genera un incidente crítico. Además, busca potenciar las estrategias de afrontamiento personal que tiene el individuo que ha sufrido un incidente crítico. Busca también concientizar a la persona afectada de cuáles son sus propios recursos personales y sociales, entendiendo que busca conectarlo con sus redes de apoyo. También pretende fomentar la autonomía de la persona afectada para la toma de decisiones. ¿Qué hago ahora? Acabo de enfrentarme a un evento crítico importante, a un incidente que afecta mi rutina, mis niveles de bienestar. ¿Qué hago ahora para salir de este estado? ¿A quién acudo? ¿Dónde voy? ¿Cuáles son los pasos a seguir? También busca proporcionar ayuda proactiva, propositiva, resolutiva de una situación compleja y promover siempre la seguridad física y emocional de la persona afectada. Hay que entender que no solamente se puede ver dañada, por ejemplo, la seguridad física cuando nos enfrentamos frente a un choque, un atropello, una explosión, un terremoto, un tsunami, los eventos que algunos de ustedes mencionaron. También debemos promover la seguridad emocional, que la persona no pierda la capacidad de identificar sus propios recursos, sus estrategias de afrontamiento, reconocer sus redes de apoyo y identificar también cuáles son los pasos a seguir para salir de este estado de shock.
que a las personas les afecta de distinto modo. Algunas personas pueden ponerse a gritar, puede costarles controlarse, otras personas pueden quedarse mudas, en silencio, olvidar su nombre, olvidar su root, olvidar su dirección, incluso olvidar números de teléfono. Pero los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, que aparte de ser esto, hay muchos más. Yo les hice una reducción un poco más concisa para los efectos del taller, pero su principal objetivo es facilitar en la persona afectada de un incidente crítico, que ha vivido un evento que cambia su vida, facilitar el proceso de recobrar el control sobre su propia vida, definir qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuáles son mis recursos, qué hago ahora. ¿Cómo deben ser los primeros auxilios psicológicos? Siempre, siempre que ustedes decidan colaborar y ayudar a alguien, deben tener en cuenta que los PAP deben aportar calma y modelar respuestas saludables, adecuadas, ayudar a controlar la expresión de las emociones que están exacerbadas, más descontroladas. Aportar ayuda que no sea intrusiva, que sea respetuosa del estado de la persona. Uno no puede ir a gritarle a alguien, pero cálmate, escúchame. No, en ningún caso. Pero sí puede acercarse, ayudarlo a calmarse, ser contenedor, ser comprensivo, facilitar que la persona hable de lo que siente, hable sobre sus propias necesidades, lo que necesita, pero sin invadir el espacio, sin presionarlo. Y además, nunca, jamás debemos someter a la persona afectada a interrogatorios. Pero sí podemos acercarnos a ella o a él o a ella y preguntar si necesitan algo, si podemos colaborar en algo, podemos ayudarlos con algo. Ahora, un elemento importante de los primeros auxilios psicológicos es poder desarrollarlos en un ambiente calmado, tranquilo, donde nosotros tengamos la garantía de entregarle información certera, información adecuada, donde podamos contener a la persona afectada o a sus familiares y proporcionar un lugar seguro. Por ejemplo, si nosotros hemos presenciado un choque automovilístico, donde la persona que está viviendo este incidente crítico se encuentra dentro del vehículo, lo que puede ser un peligro potencial para él, la primera cosa que yo les diría es, siempre y cuando la vida de ustedes no corra peligro y se encuentren en las condiciones emocionales de brindarle apoyo a esa persona, acercarse, ayudarlo, en el caso de que el daño no sea tan profundo, ayudarlo a desplazarse a un lugar seguro, un ambiente seguro, y una vez que estamos lejos del peligro, empezar este ejercicio de contención emocional de la persona. Esto se aplica no solamente a accidentes, se aplica a noticias también fuertes. Por ejemplo, si alguno de ustedes sabe que tiene un familiar, un conocido, que va a ir a un médico, que está esperando un resultado importante, que puede ser un resultado que cambie o no su vida al ser positivo o negativo, también generar un ambiente seguro, confiable, donde, por ejemplo, la persona salga de la consulta del doctor y tenga una figura significativa, una mamá, un papá, un hermano, un amigo, que lo contenga, que lo apoye, es importante. Contener a las personas afectadas, proporcionarles la sensación de seguridad, es uno de los elementos más importantes para poder calmar, generar tranquilidad, bienestar psicológico. Por favor, si alguno tiene dudas, como yo estoy con la presentación en modo pantalla, no puedo ir viendo, pero yo los invito a que vayan consultando nomás, los escucho y me interesa mucho que esto sea un proceso bidireccional. Ahora, entendiendo cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos y cuáles son algunos incidentes críticos a los que nos podemos ver enfrentados, también tenemos que reconocer qué no son los primeros auxilios psicológicos. De partida, esto no es una forma de sobreprotección, de querer proteger a alguien de manera exagerada, como esa mamá con ese hijo. Tampoco es una terapia. Está muy alejada de serlo, por el contrario, es un proceso de contención inicial que no necesariamente significa que aquellas personas afectadas o víctimas de un incidente crítico no deban después hacer una terapia psicológica donde sientan un espacio de seguro para verbalizar lo que sienten. Tampoco es una forma de diagnóstico. Nosotros no podemos saber finalmente si la persona tiene o no tiene un padecimiento específico. Y tampoco es una estrategia que nos permite abordar con mayor profundidad lo que ocurre. Por el contrario, cuando hay situaciones o eventos críticos que vulneran mucho los derechos de una persona,
y que le han significado una amenaza muy profunda a su desarrollo personal, esta es una estrategia superficial para generar calma en un estado de shock. Sin embargo, no se recomienda para abordar en mayor profundidad el relato de lo ocurrido o la emocionalidad del individuo. Muy por el contrario, si no estamos preparados para hacernos cargo de eso, hay que siempre acudir a un especialista, a alguien que sí maneje ciertos conocimientos en psicología, precisamente para poder frenar las consecuencias emocionales que nosotros podemos autoproducirnos ante un evento o incidente crítico profundo que marque nuestra vida. Ahora, como bien yo les mencionaba, los eventos críticos, los incidentes críticos siempre nos van a repercutir en una sensación de estrés profundo. De hecho, el estado de shock viene derivado de una situación de estrés donde sentimos que no siempre hemos podido manejar la situación como nos hubiese gustado. Por lo tanto, yo también aquí les incorporé algunas definiciones propias de estrés. El estrés es un mecanismo de respuesta. Se manifiesta cuando una persona se siente expuesta a situaciones que cree superan sus recursos personales. Es la forma que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras emociones de responder ante una posible amenaza, a una situación de riesgo. El sistema nervioso responde liberando en el torrente sanguíneo hormonas como la adrenalina y el cortisol, que activan el cuerpo para actuar como un mecanismo de protección según la respuesta de lucha-huida. Nosotros debemos saber que nosotros en el cerebro tenemos un pequeño porotito que es la amígdala, que es la que se encarga del procesamiento emocional, que pertenece al sistema límbico. La amígdala, cuando se siente amenazada, se siente en peligro porque nosotros nos sentimos ante una amenaza, ante un posible peligro o ante un evento o incidente crítico que afecta nuestra rutina, libera una respuesta muy normal en el ser humano, que también es una respuesta que compartimos con los seres humanos, que es la respuesta de lucha o huida. Cuando sentimos que podemos enfrentar esta posible amenaza con un resultado positivo, lo más probable es que nos quedemos a enfrentar esta situación. Por ejemplo, si voy caminando en la calle y me enfrento a un perro que me está amenazando, me muestra los dientes, pero yo veo que tengo a mi alcance un palo para defenderme, o que viene otra persona a quien le puedo pedir ayuda, auxilio, lo más probable es que yo pueda enfrentarme a esta posible amenaza porque veo en mi fuero interno que va a haber un resultado positivo. Sin embargo, cuando esa amenaza representa para mí un peligro mayor, y es un peligro tan profundo que pone en riesgo mi vida, la respuesta más normal y adecuada es la huida, es alejarse de estas amenazas. Si yo veo que viene un auto a toda velocidad, pese a que yo puedo cruzar porque voy en verde en el semáforo, pero siento que este vehículo, por ejemplo, no va a alcanzar a frenar a tiempo y reconozco esta situación como una amenaza, lo más probable es que yo me quede en la vereda y no cruce la calle, porque reconozco un peligro potencial ahí en mi propia salud y porque reconozco que es mejor alejarse, en este caso, inmovilizarme un poco, alejarme del peligro. Eso es la respuesta de lucha o huida. Y esta respuesta es natural en el ser humano y es compartida con los animales. Los animales, cuando reconocen una amenaza, una posible amenaza, su reacción o es enfrentarla o es alejarse. Por lo tanto, es importante que entendamos que el estrés se genera ante situaciones donde nosotros sentimos o creemos que nuestros recursos personales no son del todo competentes para enfrentar la situación. Por lo tanto, la identificamos como una amenaza profunda, como un riesgo a nuestro bienestar. Ahora, si bien tenemos este estrés que negativo y que instintivamente nos permite sobrevivir a situaciones, también tenemos el estrés positivo, que puede actuar como un proceso que nos permite adaptarnos a ciertas situaciones. Por ejemplo, es muy probable que ustedes, si es que son estudiantes, tengan sus periodos de estrés positivo y negativo en los periodos de certámenes universitarios, cuando saben que se viene una semana con hartas evaluaciones. El mismo estrés que ustedes sienten, pero que ya reconocen porque se han enfrentado a él, les va a permitir organizar sus tiempos, lograr concentrarse en espacios donde no necesariamente estén tan cómodos, pero porque saben que tienen una presión de tiempo para estudiar. Por ejemplo, el estrés positivo también puede aparecer cuando alguien tiene mucho frío y lo que hace es tensar sus músculos, pero lo que nos permite generar un poco más de calor. O en otras situaciones te puede ayudar a mantener la concentración o a mantener un estado de alerta porque sabes que tienes que rendir, que dar un resultado, que tienes un tiempo acotado.
Incluso en situaciones de emergencia, hay personas que bajo fuertes sometimientos de estrés han podido salvar su vida. Por ejemplo, aportándote una fuerza extra para que te defiendas o frenes bruscamente para evitar un accidente. El estrés es una etapa, es un elemento importante de nuestra vida en el sentido de que tanto el estrés positivo como el negativo siempre van a estar. Lo que nosotros debemos trabajar es cómo vamos a controlar estas secuencias de estrés en nosotros mismos y también reconocer, ¿soy capaz de dominar esta sensación o la sensación me domina a mí? Y si es así, si yo me siento sobrepasado ante una situación, ¿voy a poder ayudar a otro? ¿O mi deber es apartarme y esperar que alguien que esté un poco más capacitado lo haga? Yo sé que muchos de ustedes, y me imagino que la gran motivación que tienen de estar en este taller, de aprender la técnica de primer auxilio psicológico, es poder ayudar a otras personas. Sin embargo, siempre es importante que reconozcamos en nosotros mismos si estamos preparados para enfrentarnos a una situación, si estamos preparados o no para enfrentarnos a una situación, y si nuestro aporte va a ser una ayuda o una molestia. Eso siempre es importante reconocerlo. Ahora, el estrés tiene 3 etapas que se manifiestan en nuestro organismo. La primera etapa es la activación, o la preparación que tiene la persona ante el estímulo amenazante, el estímulo que genera el estrés. Luego viene, la activación es cuando ustedes se sienten tensos, se sienten estresados, sobrepasados con algo. Luego viene la etapa de mantenimiento del estado de alta actividad, que es como una sensación de alerta permanente, porque todavía identificamos esta situación amenazante o estresante a nuestro alrededor. Cuando hemos podido identificar qué situación nos ha generado esta sensación de alerta y creemos que somos capaces de superarla o de enfrentarla con resultados adecuados, positivos, viene una etapa de agotamiento. Porque el estar en un estado de alerta permanente también nos consume mucha energía. Por lo tanto, es normal que después tengamos una etapa de agotamiento donde la actividad cae bruscamente, estamos cansados, queremos dormir, queremos descansar, reponer fuerzas. Ahora, en situaciones de angustiantes, incidentes críticos, eventos que cambian nuestra rutina, la etapa de activación y de mantenimiento van a estar muy ligadas la una a la otra, y el mantenimiento puede ser una etapa que se prolongue en el tiempo. Nosotros podemos estar en un estado de alerta todo un día, 2 días incluso, hasta una semana si estamos en una situación de vida o muerte, de peligro constante. Pero sí o sí va a venir una etapa de agotamiento después donde nuestro cuerpo va a necesitar recobrar fuerzas, reponer energías. Y ahí es importante que tener un ambiente adecuado, un ambiente seguro, un ambiente donde estemos contenidos y podamos o nos sintamos con la seguridad suficiente para descansar. Ahora, dentro de algunas sintomatologías asociadas al estrés, que es importante reconocer porque los eventos e incidentes críticos nos van a generar estas sintomatologías, porque un evento crítico o una situación crítica va a generar en nosotros una respuesta estresante. Tenemos, por ejemplo, a nivel cognitivo, problemas en nuestra memoria. Hay personas que ante un estado de shock, un incidente crítico, no recuerdan su nombre, su root, su dirección, su teléfono. Eso es normal. También una incapacidad para concentrarnos, para, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿A dónde iba? ¿Con quién iba caminando, por ejemplo? Un juicio débil, no estamos en la capacidad de tomar decisiones tan profundas, tan fundamentadas. Podemos incluso priorizar lo negativo por sobre lo positivo, generar ansiedad o pensamientos negativos recurrentes y preocupaciones constantes. A nivel emocional, estar en un estado de mal humor, de irritabilidad, de agitación, incluso de incapacidad para relajarnos porque llevamos tanto tiempo en este estado de alerta que nos cuesta salir de este estado emocional para volver a estar en un estado de más calma. Sentirnos abrumados, tener una sensación de soledad, de aislamiento, o también una sensación de depresión o de infelicidad. Es un estado emocional que puede perdurar en el tiempo. Por eso es importante que si sentimos que el estrés nos ha sobrepasado ante una situación o incidente crítico, podamos acudir y pedir la ayuda requerida, por ejemplo, una terapia, hablar con un especialista en emociones, por darles un ejemplo. A veces puede ser que nuestro especialista emocional sea nuestra mamá o nuestra papá, o nuestro papá, si es que tenemos una relación profunda de afecto, de confianza. Ahora,
A nivel físico, la sintomatología podemos encontrar dolores musculares por estar muy tensos mucho tiempo, diarrea, constipación, náuseas, mareo, dolor en el pecho, taquicardia, pérdida del deseo sexual en el caso que el estrés se mantenga por un tiempo muy prolongado, resfríos frecuentes, porque al estar estresados consumimos mucha energía de nuestro organismo. Y esa energía debe salir de alguna parte. Por lo tanto, nuestras defensas disminuyen, estamos mucho más propensos a enfermarnos. Por eso es tan complejo tener una población estresada, porque cuando tú estás en un grupo donde todas las personas nos encontramos bajo niveles de estrés, como por ejemplo una cuarentena que nos afecta, que nos genera incertidumbre financiera, incertidumbre familiar, eso nos pone en un estado de estrés. Por lo tanto, nos hace más propensos a enfermarnos, a contagiarnos enfermedades, como también a contagiarnos emociones. Las emociones sí son contagiosas. Si alguien está triste en la casa, es probable que los demás también nos pongamos tristes. Si alguien está enojado, es probable que los demás también andemos un poco más irritables. Y a nivel conductual, cuando estamos estresados podemos enfrentar a cierta sintomatología como una necesidad por comer de manera más reiterada o una disminución en el apetito, dormir mucho, dormir poco, aislarse frente a otro, procrastinar o rechazar nuestras responsabilidades, evadirlas porque sentimos que no tenemos energías para enfrentarlas. Consumo de alcohol, de tabaco o de sustancias relajantes que pueden generar una sensación inicial de relajo, pero que finalmente no son la respuesta para solucionar estos niveles de estrés. Por el contrario, vamos a tener una respuesta inicial de tranquilidad y después cuando ya estemos un poco más activos nuevamente, vamos a volver al estado inicial en el que estábamos. O también la aparición de ciertos hábitos nerviosos, mordernos las uñas, hay gente que se pellizca, hay gente que se tira un poquito el pelo, que se muerde la boca, solo por darles algunos ejemplos. Ahora, si a alguno de ustedes se les ocurre otra sintomatología asociada al estrés, por favor, me interesa escucharlo o leerlos en este caso en el chat. O si ustedes lo han visto en algunas personas, por ejemplo, dificultad en concentrar, para concentrar. ¿Sí? ¿Aislamiento? Perfecto, el aislamiento es una respuesta muy común a situaciones de profundo estrés. La tensión muscular, sí, uno se da cuenta en la cara, hay gente que está muy tensa, que muerde la boca, muy fuerte sus dientes. El bruxismo, por ejemplo, viene a ser una respuesta común. Dolores de estómago, tics nervioso, eso se ve mucho en situaciones estresantes o angustiantes. Comezón generalizada, sí, lo he visto. Lo he visto hablar en todo estudiante en los periodos de certámenes también. Bueno, pero qué bueno que puedan ir comentándome porque así también veo que mantengo su atención. Desrealización. ¿A qué te refieres con desrealización, Cristóbal? Me llama un poco la atención. Como esa sensación de como sentirse como que uno está viviendo como en un sueño, como que no es real nada de lo que está afuera. Sí, tienes razón. Esa es una sensación donde generalmente cuando estamos en esa sensación es porque sentimos que ya no contamos con recursos personales para enfrentarnos a situaciones estresantes y nos cuesta mucho ver una solución a esto. Es como que nos estamos ahogando en un mar y necesitamos que alguien nos tire un salvavidas. Despersonalización también, actitudes pasivo-agresivas también, irritación, pérdida de la noción del tiempo, claro. Sí, morderse los labios es como, hay gente que se muerde las uñas cuando están ansiosos, hay gente que se muerde la boquita. Y los niños, por ejemplo, muy común verlos mordiéndose la boquita. Los tics. Sí, en algunos casos hay personas que ante situaciones de estrés se hacen daño a sí mismas. Aunque eso también requiere de apoyo psicológico. Falta de concentración. Claramente, Álvaro, eso es algo que afecta mucho en situaciones estresantes. Bueno, continuemos. Gracias, muchas gracias por sus opiniones, me interesaban harto. Ahora, cuando nos vemos enfrentados a situaciones de estrés, estas son sintomatologías que nos pueden ayudar a reconocer que la persona que tenemos delante de nosotros se encuentra fuertemente estresado ante un evento crítico o una situación que sienten que no pueden dominar del todo. Sin embargo, cuando el estrés es muy profundo, genera en nosotros respuestas que no son adecuadas y que
nos pueden generar trastornos. Por ejemplo, los dos trastornos más comunes asociados a un estado prolongado de estrés es el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Tienen ciertas diferencias. El trastorno por estrés agudo es una reacción normal ante una situación de estrés excepcional, cuando sentimos que nuestras capacidades de afrontamiento se ven superadas. Es transitorio, aparece durante las primeras 6 semanas desde que nos enfrentamos a un evento crítico. O sea, podemos ver que la persona al día siguiente se encuentra bien, pero durante 6 semanas tenemos que estar atentos si hay algún cambio en ellos, en su conducta, en la forma en que se expresan, en que manifiestan sus emociones. El trastorno por estrés agudo es capaz de remitir a lo largo de horas, de días. Una persona puede estar sometida a un estrés profundo, generar un trastorno por estrés agudo, pero luego controlarlo, cuando siente que sus capacidades para afrontar esta situación sí son las adecuadas, sí cuenta con los recursos personales. Este es un trastorno transitorio, puede durar un tiempo específico, no tan prolongado, es transitorio y depende mucho también de que nosotros apoyemos a la otra persona y la persona también tenga la capacidad o reconozca en sí mismo sus propios recursos personales y diga, yo puedo con esto, yo puedo enfrentar esto y puedo tener un resultado positivo. Por otro lado, el trastorno por estrés postraumático, muy asociado a enfrentarse a un evento o incidente crítico, surge como una respuesta ante un hecho traumático, ante un incidente que afectó mi rutina, algo nuevo, algo inesperado, algo que yo no conocía, no pensaba jamás que me iba a pasar. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático se dio mucho después del terremoto y del tsunami, en aquellas personas que vieron cómo venía el agua, que vieron derrumbarse sus hogares, que tuvieron que huir a los cerros, que vieron o que lamentablemente presenciaron pérdidas de aquellas personas que amaban, también en procesos de guerra, de enfrentamientos violentos, donde hay mucha vulneración de los derechos, es muy común ver trastornos por estrés postraumático. Este tipo de trastornos se alargan el tiempo y sí o sí requiere de ayuda profesional. Generalmente la ayuda que se tiene que otorgar es tanto con psicólogo como con psiquiatras en algunos casos donde se requiere de cierta medicación. Sus síntomas se pueden extender por varios meses y una de las situaciones complejas del trastorno por estrés postraumático es que la persona que ha sido víctima de este incidente crítico suele reexperimentar el incidente crítico de manera intrusiva. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuve la experiencia de conversar con alguien que había sufrido un robo muy violento, donde esta persona iba caminando en la calle y de la nada aparecieron 2 personas, lo apuntaron con armas, lo golpearon, le quitaron sus cosas, lo dejaron tirado en la calle, en un espacio donde él antes se había sentido seguro, porque era una calle donde generalmente transitaba todos los días, en un horario de día, no donde tú creerías que hay peligro cerca. Y él sufrió un tipo de trastorno por estrés postraumático asociado a este evento que él me mencionaba, recuerdo muy claro que me mencionaba que cuando caminaba en la calle y, por ejemplo, pasaba alguien caminando cerca de él o escuchaba pisadas, personas que caminaban cerca de él, reexperimentaba la sensación que tuvo cuando se enfrentó a esa situación. Un temor muy acelerado, el corazón se le aceleraba, la respiración, tendía a quedarse a un costado como protegiéndose, tomar una postura de protección, de que no me hagan daño. Y eso le pasó en varias oportunidades, en un espacio seguro, por ejemplo, caminando en el pasaje casi llegando a su casa, caminando yendo hacia la universidad, por ejemplo. Este tipo de trastorno es cronificado, es más grave, es más prolongado en el tiempo, requiere de ayuda. Y también hay que entender que es por estrés postraumático porque la situación que ha vivido la persona es traumática. Es una situación que afecta mucho sus niveles de bienestar, sus niveles, su autonomía, su capacidad de reconocer sus propios recursos personales. Ahora, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático generan ciertas reacciones o respuestas comunes. Por ejemplo, el estado de hiperalerta, de estar constantemente alerta ante posibles peligros. Y eso
Se puede ver reflejado mediante dificultades para conciliar el sueño, porque cuando dormimos descansamos, estamos en un estado de relajo y cuesta conciliarlo. Dificultades en la concentración, irritabilidad constante, hipervigilancia, estar todo el tiempo atentos a los sonidos, a los ruidos, a quién anda cerca, sintomatologías físicas asociadas a un estado de ansiedad permanente, irritabilidad. La irritabilidad es algo que vamos a ver mucho en las personas que están sufriendo cualquiera de estos trastornos, de estrés, por estrés agudo y por estrés postraumático. También viene un proceso de reexperimentación, de tener pensamientos o recuerdos intrusivos, flashbacks de lo que ocurrió, pesadillas recurrentes, un malestar psicológico porque nos cuesta un poco controlar estas sensaciones. De hecho, muchas veces puede ser que si tuvieron un evento crítico asociado, por ejemplo, a tomar una micro, me voy subiendo a la micro, me ocurren eventos críticos violentos, lo más probable es que cuando vaya a hacer parar una micro, donde sé que tengo que subirme para desplazarme de un lugar a otro, vaya a reexperimentar sensaciones, olores, ruidos. Cuesta un poco el manejo de estas situaciones porque precisamente son recuerdos y pensamientos intrusivos, entran sin que nosotros los podamos manejar. Pero, ¿dónde se diferencian? Es que en el caso del trastorno por estrés agudo, tenemos síntomas disociativos. Puede darse una sensación de desapego, de despersonalización, de alejarse de aquel evento que tuvimos, de aislarnos de esa situación, y también un deterioro en nuestra capacidad funcional, porque estamos en un estado de malestar, de sufrimiento. Eso interfiere con nuestra rutina normal, disminuye nuestra capacidad de concentrarnos, de solucionar algo. Por el contrario, en el trastorno por estrés postraumático, entramos en un estado de evitación. Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar acciones, lugares, personas que nos recuerdan o a las que asociamos con ese evento o incidente crítico, con esa situación estresante. Incluso podemos tener imposibilidad de recordar algunos aspectos del incidente crítico. Yo recuerdo que viví un terremoto, pero no recuerdo si fue de día o de noche, por ejemplo. No recuerdo si estaba en mi casa o en qué parte de mi casa estaba o con quiénes estaba. Descenso en nuestras actividades cotidianas, en nuestras relaciones sociales, porque no nos queremos ver expuestos a un gatillante que nos lleve nuevamente a revivir la situación. Y también dificultades para concebir el futuro, para ver después de esto, ¿qué queda? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo voy a volver a salir a mi casa si el mundo exterior es un peligro? Por ejemplo, que eso podemos verlo mucho asociado a la pandemia actual. Disculpe, tengo 2 consultas. ¿Se puede? De que cuando tengan que enfrentarse al mundo exterior, va a ser una sensación de angustia porque voy a tener que ponerme casi que el traje espacial para no contagiarme, porque hay riesgo, porque cualquier cercanía con otra persona puede significar un riesgo, por ejemplo. Ahora, entendiendo que el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático son consecuencias notorias de eventos o incidentes críticos, también el estrés a nosotros nos puede generar ciertas respuestas asociadas a la sintomatología que recién les contaba. Entonces les voy a pedir que por favor saquen una hojita, un lápiz, para que cada uno de ustedes pueda hacer una pequeña escala que yo incorporé al taller para que identifiquemos qué tan estresados nos hemos sentido. Disculpa, Javiera, ¿me escuchas? ¿Sí? Lo que pasa es que hubo una niña que quería preguntar algo, pero no, creo que no preguntó nada. No, yo estoy, es que pasa que mi internet está como medio mal. Pucha, lo lamento, pero mira, el taller yo lo estoy grabando, entonces todas las personas que asisten al taller después pueden descargarlo, repetirlo, como para que... No, es que quería hacer una consulta, pero no se escuchó porque se me cayó el internet. Claro, dime, te escucho. Ya, es que son 2 consultas. La primera es que si el estrés postraumático se puede generar por cosas que quizás no sean como tan fuera de lo común, sino que, por ejemplo, no sé, algún caso de infidelidad o algo así. Mira, el estrés postraumático se puede generar cuando el evento al que te enfrentaste para ti a nivel personal representa un trauma. Por lo tanto,
Puede ser, por ejemplo, que para una persona X la infidelidad no sea tan traumática porque lo tiene interiorizado como una posible reacción humana, por ejemplo. Pero para una persona que tiene una especie de idealización en las relaciones amorosas, con eso me refiero a como una mentalidad muy de que la relación es perfecta o de que el amor es más fuerte que todo, porque esos también son idealizaciones. Hay que entender que el amor tiene etapas, tiene estadios distintos, entonces uno también tiene que estar eh, proclive a entender que es como una plantita, va a haber tiempos en que florece y tiempos en que necesita más agüita, más sol, por ejemplo. Pero sí, si tú sientes que, o la persona de la que tú me hablas, sientes que la infidelidad fue un evento traumático muy profundo, yo no creo que generes un trastorno por estrés postraumático, pero sí un trastorno por estrés agudo, porque fue una situación estresante. Pero los eventos traumáticos que se asocian al trastorno por estrés postraumático generalmente se asocian a un daño físico muy profundo, a una vulneración muy profunda en tus derechos. Pero sí puedes llegar a desarrollar un tipo de trastorno por estrés agudo que en un lapso de 6 semanas aproximadas la persona debería poder manejar o abordar de manera adecuada, siempre que requiera de ciertos apoyos, también contando con estos apoyos. Ya, muchas gracias. Y la otra consulta era si es que puede haber algún trastorno como base en una persona que la haga estar como en estado de estrés con facilidad. Ah, claro, pero eso no son trastornos. Lo que pasa es que, bueno, los seres humanos somos muy diversos, muy diferentes unos de otros. Por lo tanto, nuestra formación, nuestra manera de enfrentar las situaciones, nuestras emociones también son distintas. Y hay personas que a la base, quiero decir que a nivel biológico, tienen antecedentes familiares que pueden repercutir en desarrollar ciertas estructuras de personalidad que te dificulten enfrentar un evento. Por ejemplo, si tú es muy distinto que tú vengas de una familia que constantemente se ha sometido a situaciones de estrés muy profundo, pero tienen la capacidad de una cohesión fuerte, tienen la capacidad de resolver los problemas en conjunto y también tienen una tendencia a ver la vida con cierta mirada positiva, porque lo más probable es que sea una familia resiliente y tú desarrolles la capacidad de ser resiliente, por lo tanto tienes una mayor fuerza para enfrentar situaciones o eventos críticos o eventos traumáticos. Por el contrario, si vienes de una familia que tiende a tener una visión un poco más negativa, donde hay algún antecedente de diagnóstico, algún tipo de depresión, algún tipo de enfermedad psicológica, emocional, física incluso, hay que entender que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, que son enfermedades muy comunes en un estrato de la población, también generan consecuencias emocionales. Por lo tanto, claramente hay que saber que si bien nosotros somos producto de genes, también somos productos del entorno que nos cría. Por lo tanto, hay personas que tienen una mayor predisposición que otras a reconocer un evento crítico como un evento traumático, como hay otras personas que pueden reconocerlo como un evento más en su vida y salir victoriosos de la situación. Eso depende mucho de tus antecedentes genéticos y también de tus antecedentes socioculturales, formativos, de tu historia de vida, las normas que tuviste, las redes de apoyo, los lugares donde te criaste, por ejemplo. ¿Te aclaré la duda? Sí, es que lo preguntaba porque conozco un caso de una persona que tiene trastorno límite de la personalidad Perfecto. y se suele sentir esa persona en estado de estrés constante y presentando hasta crisis de pánico. Claro, Entonces, pero esa persona tiene un antecedente, un diagnóstico, que claramente dificulta la forma en que se enfrenta a situaciones. Por lo tanto, por ejemplo, lo que para ti es un incidente crítico porque es muy profundo, porque afecta a tu rutina, no necesariamente es lo mismo para esa persona. Tú puedes reconocer un incidente crítico como, por ejemplo, un accidente, un hecho violento, porque es algo nuevo, algo que no está en tu rutina, pero esa persona puede reconocer algo que en intensidad es más pequeño como un incidente crítico. sí, por eso también preguntaba lo anterior, por ejemplo, como el caso de infidelidad, porque esa persona se enfrentó como algo así y en realidad presenta como muchas descripciones de lo que está aquí, de trastorno por estrés postraumático. Mira,
yo creo que en ese caso lo que tú me mencionas, insisto, yo creo que en el caso de esa persona es un tipo de trastorno de estrés agudo, porque probablemente la infidelidad en esa persona generó un estrés muy agudo, pero eso también está asociado a que esa persona tiene un diagnóstico y los recursos con los que se enfrenta a estas situaciones no son los mismos que una persona sin ese tipo de diagnóstico. Por lo tanto, mi sugerencia siempre va a ser que vaya y haga una terapia. Todos estos tipos de trastornos que yo les estoy mencionando o estas consecuencias emocionales, uno las puede abordar en terapias con especialistas. Hay psicólogos muy buenos en la 8ª región, hay psiquiatras también muy buenos, bueno, y especialidades alternativas también. Yo en ningún caso voy a desmerecerlas, por el contrario, las valoro mucho. Reiki, Tai Chi, Pilates, yoga, acupuntura, depende mucho la formación que uno tenga y la apertura también a este tipo de estrategias, pero yo te sugeriría en el caso de esta persona que tú me mencionas, que comenzara una terapia, que le haría bien. Ya, muchas gracias. Igual, estuvo muy interesante tu pregunta. Bueno, continuando, yo les voy a pedir que por favor llenen la siguiente escala, donde 1 es lo menos intenso o menos de acuerdo que estoy con la afirmación, y 4 es lo más de acuerdo que estoy con la afirmación. Por ejemplo, 1 y 2 es una frecuencia más baja, 3 y 4 es una frecuencia más alta. Por lo tanto, ¿con qué frecuencia he estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente? Por algo que no manejaba, que no estaba en mi panorama del día, de la semana, o en mi panorama de vida, como en este caso una pandemia global, una cuarentena, la virtualidad como una estrategia para comunicarnos. ¿Con qué frecuencia se ha sentido, o alguno de ustedes se ha sentido incapaz de controlar cosas importantes en su vida? De controlar aquellos elementos, decisiones que consideran vitales, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado, un poco angustiado o con una cierta irritabilidad? ¿Con qué frecuencia he manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida? Y me refiero a pequeños problemas. Se me cortó la luz un ratito, fui al baño y no tenía confort, por ejemplo, cosas, detalles menores. ¿Con qué frecuencia he sentido que he afrontado de manera efectiva los cambios importantes que han estado ocurriendo en mi vida? Tener que estar con mi familia encerrado en casa, tener que hacer clases virtuales, conectarme con mis amigos de forma virtual, tener que adecuar mi rutina de hacer ejercicio que antes, por ejemplo, según usted iba al gimnasio, jugaba algún deporte, hacerlo en el hogar, por ejemplo, dividir las tareas hogareñas. ¿Con qué frecuencia han estado seguros sobre su capacidad para manejar sus problemas personales, los problemas emocionales, las decisiones sociales que tenemos? ¿Con qué frecuencia han sentido que las cosas resultan bien? Puede que no tengan el resultado ideal que querían, pero resultaron bien, estoy satisfecho con lo que obtuve. Donde 1 es la menos frecuencia y 4 es la mayor frecuencia. Vamos a pasar a la segunda parte. ¿Con qué frecuencia han sentido que no podían afrontar todas las cosas que tenían que hacer, todas sus responsabilidades? ¿Con qué frecuencia han podido controlar las dificultades que hay en su vida? ¿Con qué frecuencia ha sentido que tenía todo bajo control? Aunque eso de tener todo bajo control depende mucho. Yo que soy psicóloga les puedo decir que no tengo todo bajo control, pero lo que controlo me genera una sensación de satisfacción. ¿Con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han sucedido estaban fuera de su control? ¿Con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por lograr, que los planes futuros que tenía, cómo voy a poder concretarlo? ¿Con qué frecuencia ha podido controlar la forma en que pasa el tiempo? Especialmente ahora que estamos en casa, encerraditos. ¿Y con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto que no eres capaz de superarlas, de controlarlas, de manejarlas? Esto es un test personal. Yo en ningún caso les voy a pedir sus resultados, pero si sus respuestas suman más de 36 puntos, es porque probablemente ustedes se perciben bajo una situación de estrés. Y ahí mi sugerencia es que evalúen qué recursos personales poseen para solucionar aquel evento que consideran estresante, pero entendiendo que
nosotros podemos solucionar aquellas situaciones que están bajo nuestro control. También tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de entender que no todo está bajo nuestro control, que no todo podemos controlarlo, manejarlo, solucionarlo. Voy a continuar a la siguiente slide. Bueno, y ahora vamos a volver a los primeros auxilios psicológicos para definir las etapas de esta técnica. Por favor, les recuerdo que en el chat les dejé, disculpen que hago una interrupción, pero me ha pasado en muchos de mis talleres que los asistentes no se inscriben y después a mí me llega el tirón de oreja. Así que, por favor, les vuelvo a dejar en el chat, la lista de asistencia. Aurora me pregunta si el bullying puede llegar a producir estrés postraumático. Sí, claramente que sí. Si es una situación de bullying reiterado y si es un daño físico que afecta mucho tu rutina, y además de eso la persona se ve muy afectada, muy disminuida, muy menoscabada, puede generar un evento traumático. Continuemos. Ya, los primeros auxilios psicológicos constan de 5 etapas. La primera etapa va a ser presentarse y establecer un primer contacto, acercarse a la persona afectada, presentarnos, decir, hola, disculpa, mi nombre es, vi lo que ocurrió, te quiero ayudar en algo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esa vendría a ser la etapa de estabilización, de calmar a la persona, de sentir que la persona se encuentra contenida, siente que alguien lo está escuchando, por lo tanto, hay una apertura al diálogo. Luego de eso, recopilar información sobre sus necesidades. ¿Quieres llamar a alguien? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas un pañuelo? ¿Necesitas que te tome de la mano? ¿Que te abrace? Yo estuve ahí, presencié lo que ocurrió. Dime, ¿de qué manera te puedo ayudar? Esa también es la etapa de asistencia práctica, cuando decimos, ¿cómo puedo ayudarte? Por ejemplo, si la persona me dice, necesito llamar a alguien, llamar a mi mamá, a mi papá, llamar a carabinero, llamar a bombero, toma, aquí está mi teléfono, te ayudo a llamar, ¿quieres marcar tú, por ejemplo? Y la etapa de cierre es cuando vemos que la persona ya se encuentra bajo un estado de mayor calma. Ahora, esta estrategia que tiene estas etapas que yo recién les estaba mencionando, voy a mover un poquito el... Idealmente debemos apartar a la persona afectada del bullicio, del ruido, de la situación donde se siente muy bombardeado en su entorno. Si tenemos un poco de agua, de comida, un pañuelo, un teléfono, algo que podamos proporcionarle que le ayude a estar más tranquilo, debemos hacerlo. Proporcionar los medios materiales, que es lo que yo les mencionaba, teléfono, papel higiénico, abrigo, en el caso, por ejemplo, de que haya sido una persona quien fue atacada por un abuso, por un robo, un asalto, y yo puedo sacarme mi chaqueta y ponérsela porque tiene frío, para que se sienta más resguardado en su intimidad, en su corporalidad. Eso es una buena acción. Tampoco debemos proporcionar falsas esperanzas ni altas expectativas. No podemos prometer nada que no podamos cumplir. No te preocupes, esto nunca más te va a pasar. Yo no puedo decir eso, yo no puedo garantizarle eso a la vida de una persona. O no puedo hacer aseveraciones que no tengan un sustento para verificar que se puedan cumplir en el futuro. Siempre hablarle de forma tranquila, sosegada, otorgar importancia a lo que nos dice. No debemos alzar la voz ni dar detalles innecesarios. Si la persona está en shock, yo no puedo ir y gritarle, oye, cálmate, escúchame, zarandearlo, moverlo. Por el contrario, si la persona solamente llora, puedo acercarme y decirle mientras esa persona llora, mira, estoy aquí, te voy a ayudar. Calma, respira conmigo, dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Esa es una forma adecuada de calmar a alguien. Nunca gritar. Y además, dar información sencilla de dónde se puede obtener ayuda o entregar ciertas pautas. Por ejemplo, mira, en esta calle antes han habido accidentes, pero yo voy a llamar a carabineros, me voy a quedar aquí y te voy a acompañar mientras ellos llegan. O ¿hay alguien a quien pueda llamar? La persona te dice, sí, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía, mi abuelo, el familiar que determine, me voy a quedar aquí, te voy a acompañar. Si es alguien que ha sido víctima de una situación de violencia, de abuso, de vulneración, de tocaciones indebidas, particularmente si es mujer y su cuerpo se ve expuesto, lo primero que debemos hacer es otorgarle algo de ropa, algo que le permita cubrirse. La sensación de sentirnos expuestos es una sensación que genera mayor malestar del que ya estamos teniendo.
Por lo tanto, si podemos ayudarlo de esa forma, hay que hacerlo. Nunca debemos tocar a la persona a menos que sintamos que se va a sentir cómodo con eso. Yo no puedo ir y tocar a alguien sin antes advertirle, mira, voy a poner mi mano en tu hombro, voy a tomar tu mano, dime qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Esas son formas adecuadas de establecer la estrategia. Recordemos que esta estrategia tiene 5 etapas: presentarse para establecer un primer contacto, estabilizar a la persona, calmarla, recopilar la información sobre qué necesidades tiene en el momento que nosotros podamos cubrir, sus preocupaciones en el momento. Estoy buscando a mi hermana, no sé dónde está. Perfecto, te ayudo a buscarla. ¿Cómo es? ¿De qué? ¿Con qué ropa andaba vestida? ¿Cómo es su apariencia física? Eso es dar una asistencia práctica, colaborativa, propositiva. Y el cierre es siempre que la persona esté calmada, esté tranquila y se sienta apoyada, se sienta ayudada. Ahora yo lo que les voy a pedir es que, por favor, a cada uno de ustedes elabore alguna frase de contención que se podría utilizar para tranquilizar a una persona que ha vivido un evento estresante y que identifiquen qué recursos físicos, emocionales, cuentan para poder apoyar a una persona ante un evento estresante. Por favor, los leo, los escucho. Yo les di unos ejemplos ahora. Hola. Primero que Hola. yo creo que primero preguntar, acercarse, preguntar cómo está la persona. Lo mismo que usted dijo, bueno, preguntar si puedo ayudar en algo, porque a veces la persona no quiere que le ayude y tampoco uno puede ayudar así por así, porque eso puede ser peor también para la persona afectada. Entonces, tal vez preguntar si uno puede ayudar en algo, si puedo intervenir. Y luego de eso, dependiendo de la respuesta, ver qué acciones puedo tomar como para la ayuda. Tal vez algunas personas necesitan algún abrazo o tal vez solamente necesitan compañía y estar ahí callado, entonces como muy variada la ayuda que uno puede otorgar. Claro, uno siempre debe, gracias, me gustó mucho tu opinión, uno siempre debe preocuparse de no ser invasivo en la ayuda que le quiere dar a la otra persona. Y tal como dice Carolina, identificarnos, decirle a la persona, mira, mi nombre es Belén, mi nombre es Carolina, mi nombre es Camila, observé lo que ocurrió o me pillé aquí contigo, voy a quedarme, te voy a acompañar, dime en qué te puedo ayudar, por ejemplo. ¿Qué otras frases de contención se les ocurren? Frases que en algún momento ustedes los han calmado ante una situación de estrés. Cuentas conmigo, muy bien, Consuelo. Mira que asociado con tu nombre, me gusta, cuentas conmigo. Muy bien. Muy bien, Francisco, si necesitas algo, estoy aquí para ayudar. Estoy aquí contigo para apoyarte. Si quieres llorar, está bien, perfecto, Anaíti, muy bien, perfecto. Tranquila, ya pasó, estoy aquí para apoyarte. Muy bien, Catherine, muy bien. Estamos para lo que necesites. Ya, pero recuerda, Álvaro, que no puedes hacer promesas, nunca debemos hacer aseveraciones que no podemos cumplir. ¿Qué pasa si la persona te dice, necesito que me lleves de Concepción a Puerto Montt? Y tú no puedes cumplir esa aseveración. Por eso es súper importante ser muy cautelosos con el lenguaje que utilizamos. Loreto, cuéntame, veamos cómo lo podemos solucionar. Muy bien. Daniela, ¿quieres que te acompañe un rato? Excelente, chiquillos, excelente. Y díganme, ¿qué recursos personales cuentan para enfrentarse a una situación como esta? Yo creo que el dar agua, aunque sea muy simple, sirve mucho. A mí me ha pasado de que me he encontrado a personas que la han asaltado. También tener, por ejemplo, una manta, porque el caballero yo me acuerdo que le sangraba mucho la cabeza. Y yo saqué un polerón mío y lo tapé para detener la hemorragia. Entonces, después de eso le di un poco de agua y obviamente la contención como psicológica, pero el recurso físico yo creo que sirve mucho tener como tal vez un botiquín de primer auxilio en la mochila o algo así. Claro, de hecho, el botiquín de primeros auxilios puede ser objetos materiales, como también la contención que ustedes puedan dar. Silvia, por ejemplo, pregunta, ¿es correcto decir lo peor ya pasó? No, no podemos hacer esa aseveración, porque no sabemos qué es lo que viene en la vida de la persona.
No sabemos si cuando llegue a su casa va a estar en un lugar seguro o sufre de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Todo va a estar bien, puede ser una aseveración, pero siempre debemos saber en qué contexto lo estamos utilizando. Yo no puedo decirle a alguien, por ejemplo, después de un terremoto todo va a estar bien si no sé si la casa de la persona se sostuvo, por ejemplo. Siempre debemos tener mucho cuidado con las aseveraciones que hagamos. Lo que dijo su compañera recién está súper bueno, como ella vio que la persona necesitaba un polerón, una manta, algo, y se sacó un polerón que ella tenía y lo ayudó. Pero, por ejemplo, ustedes cuentan con muchos recursos telefónicos, electrónicos, sacan su celular y pueden tener una aplicación, pueden llamar por teléfono, pueden también tener la capacidad de conservar la calma en situaciones estresantes, de saber cómo responder. Sí, tener el celular con saldo, claramente. Pero es importante reconocer cuáles son tus recursos. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo tengo la capacidad de conservar la calma ante algunas situaciones, pero ante otras no. Por lo tanto, debo saber a qué situación me enfrento y cómo puedo apoyar. Otorgar la compañía que la otra persona necesita, pero sentir o ayudar a que la persona se sienta contenido, protegido. No, Francisco, recursos materiales y personales. O sea, puede ser que alguno de ustedes no ande con objetos que les ayuden a facilitar, por ejemplo, una llamada telefónica o abrigar a la otra persona, pero sí se pueden quedar acompañándola, sí pueden golpear una puerta y decirle a alguna casa cercana, por favor, ayúdenos. Esos son nuestros recursos personales, la forma en que nosotros vamos a actuar, vamos a enfrentar la situación. Si tengo agua, darle agua. Brian, tiene razón. Hay ciertas frases que podemos otorgar cierta proyección al futuro, pero hay que entender que bajo ciertas situaciones de desesperanza la persona no ve un futuro. Por lo tanto, lo que importa no es que se vea en el futuro bien, lo que importa es que aquí en el momento, en este momento donde estamos, se sienta bajo un resguardo, una seguridad. Claro, ese es un buen factor, como escribe Loreto, tener la personalidad para hablar con personas que no conozco, conectarnos con ellos para ayudarlos. Muy bien, chiquillos, súper, me gustaron mucho sus comentarios, me encanta que participen, lo valoro mucho. Bueno, y finalmente algunas recomendaciones. Antes de ayudar a otro, identifiquen cómo se sienten ustedes y si están preparados para ayudar o contener a alguien. A veces ustedes mismos pueden estar bajo la situación de estrés cuando es algo natural, algo que todos nos estamos enfrentando, y si están bajo esa situación, les cueste manejarse. Siempre, siempre mantener la calma cuando quieres tranquilizar a alguien. Utilizar palabras sencillas, comprensibles para la persona afectada. Si no hablamos el mismo idioma, mediante gestos, demostrarle que mi objetivo aquí es ayudarlo, no continuar atacándolo, por ejemplo. Y acompañar a la persona afectada respetando su proceso, sin presionarle para que exprese, ya, pero dime, ¿qué te pasó? Oye, pero ¿y dónde venías tú? ¿Y cómo venías con esa ropa? Y cómo jamás en la vida hacer comentarios de ese tipo, por el contrario, te escucho, necesitas hablar, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Te voy a acompañar mientras llegan otras, no sé, llegan carabineros, llegan bomberos, llega tu mamá, por ejemplo. Siempre debemos respetar el proceso de la persona afectada, no presionarle para expresar lo que siente. Puede ser que la persona esté tan en shock que no nos diga lo que le ocurrió, pero sabemos que algo le ocurrió. Y nuestro deber quizá no sea determinar qué fue lo que le ocurrió, sino que buscar ayudarlo a identificar sus redes de apoyo, a quién llamar, a quién acudir. Hay situaciones, particularmente cuando involucran a niños, donde los niños no se sienten cómodos a hablar hasta que ven a alguna figura significativa de apego, a la mamá, al papá, al hermano, el tío, el abuelo. Por lo tanto, puede ser que el niño no nos diga lo que le ocurrió, pero sí sea capaz de decir su nombre, y con el nombre podemos llamar a alguien que nos ayude. Recuerda que esta charla tiene la función de enseñarte una nueva herramienta. Sin embargo, si te ves enfrentado ante una situación demasiado compleja o donde te has visto afectado, preocúpate de tu bienestar, tu propia contención y espera a que lleguen los especialistas para ayudar. Si a alguno de ustedes le gustaría profundizar más en estas temáticas, tiene la página del CADE. Por favor, yo los invito.
Y además, les voy a, por favor, invitar a que hagan una evaluación, una pequeña evaluación del taller, que nos interesa mucho saber sus opiniones, porque dependiendo de lo que ustedes sientan, podemos replicar el taller o quizá hacerle las modificaciones pertinentes. Tengo un par de preguntas, a ver. Ya, Montserrat, está bien compleja tu pregunta. ¿Eh? ¿Cómo puedo aplicar primeros auxilios psicológicos con una persona con tendencias suicidas que me tiene como número de emergencia? En este caso, si la persona te llama y te dice que está a punto de cometer algo, de hacer algo que atenta contra su vida, lo primero que yo te diría es buscar la forma de tranquilizar a la persona, de decirle que te cuente un poco qué ocurre, qué pasa, qué es lo que sientes, dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. Recordarle también la importancia que tiene para ti. Tú sabes que yo te quiero, sabes que te valoro, pero paralelo, mientras tú hablas esto, que aquí es donde hay que tener una destreza importante, buscar redes de apoyo. Por ejemplo, si estás con otra persona, pedirle su número y llamar a alguien que esté cerca de esta persona para frenar lo que vaya a hacer. Incluso llamar a carabineros. Nuestro deber es que si sabemos que alguien va a intentar o va a hacer un intento de suicidio, nosotros debemos hacer todo lo posible para frenarlo. Y ahí es donde es importante llamar carabineros, para que ustedes sepan, cuando se entera de que alguien está a punto de cometer intento de suicidio, tiene toda una red de trabajo, se activa muy rápido y van inmediatamente al hogar. Ay, disculpen, chiquillos, les mandé mal el enlace, se los comparto enseguida. Pero igual me interesa escucharlos. ¿Les gustó el taller? ¿Les gustaría que lo modificáramos con algo, que profundizáramos en algún otro tema? Yo tengo una situación. Ay, disculpa, interrumpí a alguien. Dale, no, si quieres. Chicos, voy a dejar de grabar, sí, porque puede que las preguntas que hagan sean un poco más personales, ¿les parece? Sí.